de la corrupción. El Perú ha bajado 20 puestos en la percepción de corrupción, el último ranking al respecto que involucra a 180 países. Somos el número 121, o sea, nos acercamos al fondo. Vamos a hablar de esto con José Ugaz, que ha sido ex procurador, abogado penalista, ha sido presidente de Transparencia Internacional y acaba de recibir un reconocimiento a través del Premio Internacional Anti-Corruption Excellence Award, otorgado por Rule of Law and Anti-Corruption Center de la Oficina Nacional de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Doctor José Ugaz, buenos días. Buenos días, Fernando, ¿cómo está? Y bueno, lo felicitamos por su reconocimiento y tenemos que decir que no es contradictorio, pero esto coincide que quienes luchan contra la corrupción no logran que disminuyan nuestros índices de avance de esta. Recientemente, ayer nos hemos enterado que el Perú pues ha bajado 20 puestos en la percepción de anticorrupción, perdón, en la percepción de corrupción, y esto es terrible. ¿Qué comentarios le suscita esto? Bueno, muchas gracias por la felicitación. Yo creo que ese premio en realidad es un reconocimiento a los peruanos y así se expresó también cuando fue otorgado por esta constante lucha en la que estamos enfrascados desde el año 2000 en adelante, que tuvo sus momentos álgidos de buenos resultados, pero ahora nos ha llevado nuevamente a una situación de profunda crisis. El índice de percepción de corrupción es una encuesta de encuestas que hace Transparencia Internacional, la organización más grande del mundo en materia de lucha contra la corrupción hace más de 20 años. Y ahí se mide en una escala de 0 a 100, donde 0 es un país inviable, un estado fallido, como se conoce en el ámbito de la política, y 100 aquellos estados que tienen controlado el problema de la corrupción. Por supuesto, ningún país llega a 100, porque ese es un estado utópico, ¿no? Pero en esa graduación se han medido en los últimos años 180 países. El Perú, lamentablemente, no se ha movido del tercio inferior de la tabla. En el año 2012, que probablemente tuvimos una de las mejores posiciones, solo teníamos 38 puntos sobre 100. Eso, en términos de graduación escolar, significa jalado. Y de 38 caímos al 36, luego al 35, luego subimos nuevamente al 36 y este año hemos caído 3 puntos. Quiere decir que tenemos solamente 33 puntos en esta escala sobre 100, que nos ubica en la posición 121, un punto por encima de Uzbekistán, que tiene graves problemas de corrupción, y un punto por debajo de Mongolia, que también es un país que está penetrado profundamente por la corrupción, Mongolia y Angola. Y si nos comparamos con grupos de países por intereses, por ejemplo, en la OCDE, que es ese organismo de las grandes economías del que el Perú aspira a ser parte, ya nos hemos integrado a sus mecanismos de anticorrupción, somos el penúltimo país, solo por encima de México, en materia de corrupción. Sobre 40 países que forman parte de la OCDE, el Perú tiene el penúltimo lugar. Si vamos al grupo de la PEC, estamos en el 5º peor lugar sobre las economías de Asia-Pacífico. Vamos a ser los los anfitriones de la reunión de la PEC este año y tenemos una muy mala posición ahí también. Entonces, esto da cuenta de una gravísima crisis en materia de corrupción. Creo que todos los que vivimos en este país somos conscientes de cuáles son las causas. Hay que mirar al Congreso de la República, al Poder Ejecutivo, con los últimos avatares que hemos tenido desde el año 2000 en adelante, pero ya en una caída libre, diría yo, de con Pedro Castillo y el actual régimen, que nos pone en una situación de gran impunidad, escándalos de corrupción todos los días y una ciudadanía que de alguna manera está impávida, ¿no? Se ha puesto en una situación prácticamente de inmovilización, y todo esto pues se refleja en esta encuesta, ¿no? Ciertamente, doctor. Muy buenos días. Le saluda Carlos González desde la ciudad de Trujillo. Doctor José Ugaz, pero medidas efectivas y voluntad para aplicar no apreciamos por parte de las autoridades, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver en el futuro es que vamos a seguir cayendo en este índice de percepción de la corrupción. ¿Estoy en lo correcto? Buenos días, Ricardo. Bueno, ese es es un pronóstico
que tiene una razonabilidad contundente si miramos la curva. Proética ha publicado, por cierto, los que tengan interés, Proética, que es el capítulo peruano de Transparencia Internacional, ha publicado algunos cuadros y ahí se ve la curva de caída del Perú respecto de este índice. Sin embargo, debo decir que, como usted bien señala, mucho depende de la voluntad política. Fíjense lo que ha pasado en Guatemala. Guatemala estaba en la tabla inferior, en la parte inferior de la tabla, digamos, los peores puestos de América Latina los tiene Venezuela, con 11 puntos sobre 100, y Haití, que me parece que tiene 12 o 13. Pero Guatemala estaba también en una franca caída por este denominado pacto de corruptos que se representó en los gobiernos de Jimmy Morales y el último gobierno de Yamatei, en una disparada de corrupción tremenda después de que había hecho un esfuerzo muy grande con la CICIG, que es una Comisión Internacional de Lucha contra la Corrupción. Sin embargo, por decisión del pueblo guatemalteco, se produce un giro inesperado y llega al poder el actual presidente, el doctor Arévalo, que nadie esperaba que llegara ahí y que tiene entre sus prioridades el poner en la agenda la lucha contra la corrupción. Eso no tengo duda que en la medición del próximo año va a llevar a Guatemala a unos puntos hacia arriba. Pero en realidad la región en general está pasando por una situación muy mala. Si miramos las Américas en total como región, tenemos 43 puntos sobre 100. Pero si sacamos de esa foto a Estados Unidos y Canadá, que forman parte de las Américas, sacamos a Uruguay y sacamos a Costa Rica y Chile, la región de América en general cae al tercio inferior de la tabla. Dicho sea de paso, Uruguay, Chile y Costa Rica son los únicos 3 países que tienen una votación aprobatoria. En el caso de Uruguay y de Chile, aunque han tenido problemas últimamente, sin embargo se ubican incluso a la par de países como Japón y países muy desarrollados. Entonces, la voluntad política juega aquí un elemento central, pero también la ciudadanía tiene un papel que jugar. Escuchaba hace un momento al presidente de la Sociedad de Industrias haciendo una invocación y creo que efectivamente, si no hay un acuerdo de las fuerzas vivas de ese país que incluye a todo el mundo, eso incluye a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, a la clase política, a las organizaciones de la sociedad civil y por supuesto al sector privado, va a ser bien difícil que podamos salir de este hoyo. Vamos a seguir conversando con usted, señor Ugaz. Vamos al resumen de la hora, siendo las 9 de la mañana en Ampliación de Noticias. 9 de la mañana con 7 minutos. Seguimos en Ampliación de Noticias en RPP, La Voz de todo el Perú. Fernando Vivas y Carlos González los estamos acompañando esta mañana. Estamos en diálogo con el doctor José Ugaz Sánchez Moreno, ex procurador anticorrupción, ex presidente de Transparencia Internacional. Estamos conversando sobre el flagelo de la corrupción que agobia a nuestro país y que se ha convertido en un obstáculo también para el desarrollo del Perú. Hablábamos, doctor Ugaz, sobre la voluntad política, la necesidad de voluntad política, y usted hacía referencia a que era un factor clave si queremos aspirar a algún tipo de cambio. Llevemos este elemento al escenario nacional y al gobierno específicamente. ¿Hay algún mínimo indicio de voluntad política en el gobierno de Dina Boluarte para luchar contra la corrupción? ¿Cuál es su opinión? Lamentablemente no lo vemos. Creo que este gobierno y la presidenta en particular han caído en el facilismo de los políticos de siempre, sobre todo cuando están en campaña, a decir la corrupción está en el tope de mi agenda, pero veo que mi hermano está metido en una serie de manejos irregulares y digo que lo están difamando y pongo la mano al fuego por mi hermano, y veo que el primer ministro tiene una serie de relaciones impropias que terminan en contratos con el Estado y simplemente miro al costado, y vemos permanentemente que pasamos, como siempre, de escándalo en escándalo. Yo quería señalar, Carlos, que un índice de corrupción como este, el más importante del mundo, es tenido en cuenta por los bancos de inversión, por las entidades multilaterales, por las empresas privadas que están pensando dónde colocar su capital. No solamente es un problema ético del Perú, sino, como bien ha señalado usted al momento de hacer esta pregunta, tiene que ver con desarrollo, democracia e inversión. Si el gobierno no se da cuenta de eso y cree que simplemente
es un ejercicio que hacen algunos con cierta tendencia ideología o que quieren fastidiar al gobierno, no está entendiendo la trascendencia del problema en el que estamos enfrascados. Carmen Makeba, la presidenta de Proética, ha señalado en una entrevista hace 2 días a propósito de este índice, que es precisamente la corrupción la que deteriora el tejido social y se convierte en un combustible para la violencia cotidiana que vivimos permanentemente y que ustedes reportan en los noticieros de actualidad. Entonces, es un problema muy complejo en el que lamentablemente vemos una clase política totalmente indiferente respecto de las consecuencias de sus actos. Esto que nos está pasando de caer 3 puntos y caer 20 puestos en este índice es responsabilidad en gran parte del Congreso de la República que tenemos, que viene actuando sistemáticamente desmontando la infraestructura penal en materia de cooperación eficaz, ampliando los plazos de prescripción, generando espacios de impunidad, ahora quieren afectar en la pérdida de dominio, etcétera. Todo eso abona en favor de los corruptos. Y tenemos un Congreso decididamente dedicado a impulsar medidas en favor de la corrupción. Entonces, eso no es casual, pero lamentablemente no vemos esa voluntad política que requeriría salir de un problema tan álgido. Doctor Ugaz, hay que ser muy sagaces para identificar cuál es el nivel de lucha y corrupción en los gobiernos, porque hablemos de un gobierno pasado, el de Martín Vizcarra. Recordemos que él tenía un visible, ostentoso discurso anticorrupción, incluso apoyó a los fiscales que estaban siendo defenestrados por un nuevo fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. Interrumpió un viaje al extranjero por eso. Y ahora, cuando un operativo del equipo de fiscales contra la corrupción del poder los indica, no está investigado, puesto que es aforado, pero los indica investigando a gente que trabajó con él y para él, los indica como el cabecilla de una organización criminal que habría direccionado obras de Provías descentralizado del Ministerio de Transporte, que es un botín muy importante para la corrupción. Ahora dice que no, que todos son patrañas, que todo se debe al odio de su ex asistente Karen Roca. Hay una serie de narrativas que quienes son sindicados suelen utilizar para disminuir y ridiculizar las investigaciones. ¿Qué nos puede decir de esos casos de presidentes que tienen un ostentoso discurso de lucha contra la corrupción, pero que con la otra mano están haciendo lo contrario? Mire, lamentablemente esta es una historia de despecho continuo del pueblo peruano con sus gobernantes, ¿no? Y para no retroceder muchísimo, habría en todo caso que leer el libro de Alfonso Quiroz sobre la historia de la corrupción en Perú para darnos cuenta de que los políticos siempre han defraudado al Estado peruano, salvo 1 o 2 honrosas excepciones. Pero para no irnos tan atrás, recordemos al expresidente Fujimori, ¿no? Su lema de campaña era honradez, tecnología y trabajo, pero honradez primero, y terminó pasando lo que pasó. Luego vino Toledo, que se convirtió en un candidato opositor a la corrupción con el discurso de que la integridad iba a ser la bandera de su gobierno, hoy preso y seguramente será condenado por haber recibido un soborno de 40 millones al menos de la gran trama de corrupción del caso Lavazza. Y luego hemos tenido distintos presidentes sentados en la silla hasta que ha llegado este último gobierno. Pero en el caso de Vizcarra, yo diría que en el desconcierto de la pandemia y aprovechando que venía precedido de una buena reputación por los resultados que había obtenido en Moquegua, no hay que olvidar que Moquegua elevó los índices educativos a niveles muy importantes para el Perú. Sin embargo, engañó a muchísimos, por lo menos entre ellos a mí, porque yo sé que efectivamente iba a ser un presidente que apostaba por el cambio, venía no de una clase política tradicional, un hombre de una región, etcétera, y terminó siendo el corrupto que hoy día sabemos que es. Yo no tengo ninguna duda que Vizcarra ha incurrido en gravísimos casos de corrupción, y ya no solamente vamos a hablar de su ética personal, vacunándose a escondidas y faltando a la verdad como falta sistemáticamente. Yo creo que es muy lamentable, pero tiene que ver en esencia, porque es parte de la historia del Perú, con la clase política peruana, y ahí tenemos que hacer una apuesta
muy importante por renovar esa clase política, quienes antes no han pensado en el Perú y hoy están preocupados por sus hijos, por sus nietos, por las futuras generaciones, y son personas capaces e íntegras, tienen que involucrarse en la política en este país, porque si no, seguiremos dejando los destinos del Perú en manos de quienes se vienen permanentemente pasando la posta cada vez peor en materia de corrupción. Muchas gracias, doctor José Ugaz Sánchez Moreno. Lo felicitamos nuevamente por su premio y por la franqueza de sus últimas declaraciones.